Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde estéis y desde donde nos veáis. Estamos en Book Trek, estos podcasts de la editorial Marron Jones, donde cada semana solemos traer pues nuevos libros, nuevas guías, temas muy interesantes y además dentro del mundo de lo que es la letra y la literatura y la escritura. Y bueno, como veis, hoy tengo un banner muy cinematográfico porque hoy en Book Trek vamos a hablar de algo muy interesante, algo que está muy, digamos, no puedo utilizar la palabra moda, ¿no? Pero está, digamos, muy en auge, que son la escritura de los guiones de cine. Bueno, antes de empezar, recordaros que en BookTrek podéis escribirnos en este correo booktrek@marronjonespublishing.com para cualquier duda que tengáis acerca de los autores, de los escritores, de los talleres que se imparten y de mucho, mucho más. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis utilizar este correo. También recordaros la página web, nuestra página web www.marronjonespublishing.com. Aquí podéis encontrar, bueno, pues todo este catálogo de libros, de novelas, de cuentos, de guías, todo acerca de los escritores y todo acerca de la editorial y mucho, mucho más que hay dentro. Bueno, también nuestros blogs, esos bloques de escritores donde siempre encontraréis artículos que os van a servir y que os van a ayudar y muy interesantes. Así que ya sabéis, www.marronjonespublishing.com. No os olvidéis de seguirnos a través de nuestras redes de YouTube, de Facebook y muy prontito, bueno, ya empezamos en Spotify, podéis escuchar los podcasts también en esa plataforma. Y bueno, suscribiros, por supuesto, y dar a la campanita para estar siempre atentos de cuando sacamos otro nuevo Book Trek, cuando sacamos otro nuevo podcast. Y dicho todo esto, vamos a comenzar. Vamos a hablar en este Book Trek de la introducción a la escritura de los guiones de cine. Y cómo no, tenemos una guía que la tengo yo aquí también en mis manos, que es una pequeña guía de introducción para que os adentréis y empecéis a conocer un poquito este mundo de la escritura de los guiones de cine. Llevar vuestras propias historias a la gran pantalla y a la pequeña pantalla también, a series, algo que es maravilloso. Bueno, pues el escritor, el editor, el guionista Edgar Orochena nos sorprendía hace relativamente unos meses con el lanzamiento de esta pequeña guía que está muy interesante y que nos puede dar una idea de cómo empezar a escribir nuestros propios guiones, incluso guiones sacados de nuestros libros y de nuestras novelas, cómo escribir y meternos en este mundo tan maravilloso del séptimo arte, escribiendo nuestros propios guiones de cine. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar un poquito de esta introducción a la escritura de los guiones de cine. Bueno, recordar que esta guía la podéis encontrar dentro de la página web de Marron Jones y también en las distintas plataformas online, entre ellas Amazon. Y bueno, pues vamos a comenzar un poquito a hablar de qué es un guión cinematográfico. Un guión cinematográfico es aquel libreto que se escribe para intentar llevar una historia a la gran pantalla. Una cosa es escribir un libro, una cosa es escribir una novela, un cuento. Y otra cosa muy distinta es escribir un guión, porque tenemos que seguir ciertas pautas, tenemos que ver que lo que vamos a escribir escenas, y esas escenas, lo que vamos a contar, tiene que ser algo muy importante en el momento dado, como muy en concreto, porque todo aquello de lo cual vamos a hablar, el espectador lo va a poder ver y lo va a poder escuchar. Entonces, como digo, un guión cinematográfico no es solo una historia que contamos, un mapa de guía de la producción de una película, sino que es un documento, como he dicho, en la que veremos y escucharemos en pantalla y que está estructurado y es bastante específico. Para todo esto, bueno, pues esta guía nos empieza a introducir un poquito en pequeños tips que nos pueden ayudar a hacernos una idea de cómo se escribe un guión de cine, para adentrarnos un poquito, porque realmente es una pequeña introducción para adentrarnos un poquito en este mundo, ¿no?
Si quieres empezar a escribir guiones de cine, aquí tienes algunos consejos prácticos, como ya bien he dicho, que nos van a ayudar. Antiguamente se escribían esos guiones de cine, se escribían en máquina, ¿no? Entonces se utilizaban un tipo de letra que es la Courier, que se ha seguido manteniendo hoy en día pese a los guiones de cine escribirse ahora directamente ya pues, en ordenador, ¿no? Con las nuevas tecnologías, ¿no? Pero el tipo de letra sigue, digamos, que utilizándose, todo tiene como una estructura, ¿no? Y sigue utilizándose pues esa estructura. Empezamos con un encabezamiento de la escena, un slackline, que indica dónde y cuándo ocurre la acción. La descripción detallada de lo que sucede en la escena, como os he comentado, es totalmente distinto. Se podría asemejar a la escritura del teatro, ¿no? De las obras de teatro, ¿no? Pero es totalmente diferente a cómo contamos una novela o cómo describimos en una novela. Entonces, describimos escenas, escenarios y personajes en términos visuales y auditivos. ¿Qué va a escuchar el espectador? ¿Qué es lo que va a ver en el momento? Entonces hay que escribir en presente y de manera breve aquello que se ve y aquello que se oye. En una novela ya sabéis que podemos describir mucho, porque en este caso el espectador lo tiene que imaginar, tiene que introducirse dentro de la historia. Entonces tienes que hacer muchas descripciones de lugares, de las escenas muy bien descritas, de esos diálogos. Aquí en un guión de cine todo va a ser mucho más directo, ¿vale? La introducción de los personajes, cuando un personaje aparece por primera vez, se escribe su nombre con mayúsculas y se hace una breve descripción física o de la personalidad relevante, pero realmente eso ya lo va a ver el propio espectador, ¿no? El diálogo de los personajes en escena con el nombre de personaje, escribir el nombre siempre el personaje en mayúsculas, centrado en el diálogo, y el diálogo que el texto va por debajo, centrado y sin las comillas. Bueno, como veis, aquí estamos haciendo una serie de tics de cómo puedes escribir, y aparte de estructurar, cómo debes escribir, qué signos ortográficos debes utilizar para escribir. El paréntesis, que es opcional y nos indica un diálogo o una escena breve. Las transiciones, que nos indican una transición entre escena y escena, aunque son menos comunes en los guiones modernos, pero se pueden usar para efectos específicos. Las indicaciones técnicas normalmente pueden ser opcionales, pero se usan para señalar elementos, como bien dice, específicos para la cámara y para el sonido, que es aquello que debe saber el cámara, que es aquello que se debe saber desde que se capta el audio, ¿no? Esas indicaciones que suelen ser añadidas por el director o por el equipo técnico, pero que a veces para los guionistas son cruciales en la historia, ¿no? Porque cualquier pequeño detalle puede hacer cambiar una historia y puede generar una historia diferente, ¿no? O que en última instancia el espectador, que es quien capta, lo capte de una manera o de otra. La idea es que lo capte de la manera en que se tiene pensado, en que se tiene estructurado. Por eso es muy importante seguir todos estos pasos, ¿no? El número de escena, que es opcional en guiones de producción que llevan una escena, un número para facilitar la organización y la planificación, pero es una estructura que, ya te digo, es un poco opcional. Y la estructura general del guión, que es la portada, con el título de la película, el nombre del guionista, los datos de contacto, las secuencias. Y por último, los actos principales, ¿no? Luego ya sabéis que puede haber pues, más escenas, pero digamos siempre está el comienzo, el núcleo y el desenlace después, ¿no? El conflicto y el desenlace. Bueno, pues como habéis visto, esta introducción, ¿no? En esta guía, ¿no? De introducción de guiones, el escritor, el editor, el guionista, Edgar Orochena, nos abre esa puerta a esa introducción para que nosotros, los que queramos, los escritores experimentados, aquellos todos que quieran escribir, quieran iniciarse en este mundo de la escritura del guión de cine, pues puedan empezar a tener una pequeña idea de cómo hacerlo. Y luego, bueno, pues luego ya si te gusta y te quieres ya introducir, pues ya pues seguimos un poquito indagando más en este mundo, ¿no? Que es una maravilla, la verdad es que es una maravilla. Así que dicho esto, recordar, introducción a la escritura
de guiones de cine. Lo podéis encontrar en la web de Marlon Jones y en diferentes plataformas, entre ellas Amazon. Y ahora vamos con la sección de las buenas noticias de la editorial. Bueno, durante esta primavera, bueno, muy prontito ya, va a salir la tercera parte de los 7 acordes de mi ópera prima, que salía en 2022, la primera parte de la novela, una novela romántico-histórica enmarcada en la Inglaterra victoriana del siglo XIX. El personaje Lindsay Victoria Harris, Liv, pues quiere ser compositora en un mundo de hombres en esa Inglaterra victoriana. Y bueno, le suceden una serie de peripecias. Como es una novela romántica, también aparecen 2 personajes importantes masculinos, William Middleton y el maestro Richard Cromwell, maestro de compositor y director orquestal. Y bueno, es una novela de amor, pero es una novela de superación de la propia protagonista, en la cual sucede una serie de tramas maravillosas ya en la primera parte. La segunda parte, que se desarrolló en el 2023, salía, a finales del 2023 salía Los 7 acordes 2, y bueno, en la que nos contaba un poquito más cómo ya esta mujer compositora va adentrándose un poquito más, le van sucediendo una serie, pues bueno, de circunstancias que tiene que superar, ¿no? En su propio camino del héroe, que tiene que superar. Y bueno, llegamos con un montón de subtramas abiertas a esta tercera parte, el último viaje. Veremos ya cómo el desenlace de todas estas historias que han aparecido y hechos que han acontecido a la protagonista y a los coprotagonistas. Y bueno, yo estoy encantada. Como siempre, también llevará su música. Bueno, ya sabéis que estas novelas llevan música, que podéis escucharlas a través de Spotify y de Amazon Music y otras plataformas, por si queréis leerlas y escucharlas. Recordad que estas novelas las podéis encontrar también en la página web de la editorial y también en distintas plataformas online, entre ellas Amazon. Es mi ópera prima, Los 7 acordes, mi primera novela, la tengo muchísimo cariño. Y bueno, el sueño de esta compositora de llegar a ver sus obras, dar esa luz, digamos, a sus composiciones, sin que en ello le vaya la vida, por supuesto, y luchando a contracorriente con un montón de sucesos y aventuras, pues bueno, que la van ocurriendo, ¿no? Y bueno, este último desenlace, la verdad, es que es algo impactante, es algo muy prometedor, que yo os animo, bueno, pues a leer cuando ya esté, que bueno, ya sabéis, en esta primavera viene ya la última parte. Y bueno, dicho todo esto, os recuerdo seguirnos a través de nuestras plataformas que ponemos en disposición para que escuchéis: YouTube, Facebook, Spotify. También indicaros de nuevo la página web www.marlonjones.com, desde la cual pues podéis pues ver todo este catálogo de estas novelas que traemos también. Y bueno, y también recordaros nuestro correo, por si queréis algún contacto con nosotros, booktrek@marlonjonespublishing.com. Y bueno, y seguirnos, y hasta la semana que viene, como yo os digo siempre, escribir, leer y bueno, sobre todo disfrutar, ¿no? Porque con la lectura, en este mundo de la lectura, se aprende y se disfruta y se activa la mente, que está muy, muy bien. Y si ya queréis escribir, pues ya sabéis, a escribir, además, con esa serie de guías maravillosas que también ofrece la propia editorial, para que podáis, bueno, pues introduciros y aprender más de este maravilloso mundo
las letras. Dicho todo esto, que tengáis una buena semana.